El universo es vasto. Está lleno de billones de estrellas, miles de civilizaciones y una ley inquebrantable. Todos encuentran a alguien. Todos, excepto ella. La reina Lyra de Cygnus X1. Su especie, los Kael-Dran, son la cúspide de la evolución, inmortales, poderosos, sedientos de vida. Y Lyra era la más hermosa, la más temida, la más sola. Durante eones, vio como todos a su alrededor encontraban su alma gemela, su compañero eterno. Pero cuando llegaban a ella, se congelaban, se retiraban, la ignoraban. ¿Por qué? Porque veían la corona, veían la fuerza, veían al vampiro. Pero nadie, absolutamente nadie, se atrevió a ver lo que había debajo. Hasta que un insignificante cadete humano, venido de un planeta azul olvidado, hizo lo impensable. No buscó el poder, no buscó la corona. Extendió su mano hacia su mejor parte. Y fue ese simple acto el que estuvo a punto de iniciar una guerra galáctica. Esta es la historia de Lyra, el vampiro que fue ignorado, y el humano que lo arriesgó todo por lo único que nadie más se atrevió a amar. Quédate hasta el final para saber qué era ese secreto que todos ignoraban. Lyra no reinaba, Lyra presidía su propia condena. Como monarca de los Kael-Dran, seres que bebían la energía vital para mantener su inmortalidad, su palabra era ley. Pero la ley universal de la conexión la había evitado. Su palacio, un monolito de obsidiana en órbita a Cygnus X1, era magnífico, pero resonaba con un silencio glacial. Lyra asistía a las cumbres de apareamiento galáctico, siempre sentada en un trono secundario, rodeada de consejeros que la protegían del contacto y de la esperanza. Otros líderes venían y se iban con sus nuevos compañeros, pero nadie miraba a Lyra a los ojos por más de un segundo. Temían su poder, sí, pero más temían al vacío que sentían al acercarse. Ella era un hermoso depredador, y nadie quería ser la presa, ni siquiera para amar. Existía un protocolo no escrito en la galaxia: nunca invitar a la reina vampiro a una reunión social, a menos que fuera estrictamente política. Cuando se veía obligada a asistir, las otras especies activaban un campo de frialdad emocional, una barrera psíquica que la aislaba aún más. La leyenda decía que el toque de un Kael-Dran drenaba la alegría, no solo la vida. Lyra lo sabía, y lo aceptaba con una dignidad forzada. En un evento diplomático en el planeta pacífico de Silos, todos encontraron un par, un Sidonian con un Catar, un Manticore con un Signiano. Lyra permaneció inmóvil. En su rostro no había dolor, solo una furiosa comprensión de su destino. Su belleza era una trampa, su poder un muro. Kael no era un héroe, era un error administrativo. Un simple cadete humano, asignado como asistente en la cumbre de Silos, proveniente de un planeta que muchos ni siquiera podían ubicar en sus mapas. Los humanos eran vistos como demasiado efímeros, demasiado emocionales. Kael, sin embargo, tenía una cualidad única, la absoluta falta de miedo ante el poder ajeno, una ingenuidad valiente. Su tarea era simple: entregar un mensaje codificado al embajador Kael-Dran. Pero el embajador se había retirado. La única que quedaba, sentada sola en el salón principal, era Lyra. Kael, sin conocer los protocolos de desprecio, se acercó a ella con la familiaridad con la que abordaría a cualquier superior. El mensaje era simple: el código de acceso era demasiado largo y Lyra necesitaba firmar el recibo. Kael se disculpó torpemente en un español galáctico mal pronunciado. Y entonces, ocurrió. Mientras Lyra extendía su mano enguantada para tomar el pergamino, Kael, en un gesto instintivo, tropezó levemente y, para evitar caer, puso su mano desnuda en el brazo de Lyra. Todo el salón se quedó en silencio. El contacto fue una descarga. Los Kael-Dran estaban acostumbrados a tomar, a succionar. Pero Kael, sin quererlo, sin saberlo, no tembló. No se sintió drenado. Simplemente se disculpó y se
retiró, dejando a la reina completamente estupefacta. En su nave, Lyra no podía dejar de mirar el lugar donde el humano la había tocado. No sintió la repulsión, ni el desprecio habitual, sino una punzada. Una curiosidad feroz que no había sentido en milenios. Este humano no la temió. Ni siquiera sintió lástima. Solo se disculpó por su torpeza. Lyra ordenó a sus consejeros que investigaran a Kael. No para castigarlo, sino para entender el porqué de su inmunidad emocional. Lo que descubrió fue aún más interesante. Kael era un cadete que amaba la música clásica de la Tierra y dedicaba sus pocos créditos a cuidar y alimentar a un pequeño grupo de aves espaciales exóticas, consideradas plagas por otras especies. Lyra no podía arriesgarse a una nueva cumbre. Así que ideó una excusa. Envió un mensaje oficial a la estación de Kael, demandando su presencia inmediata en su nave, el Lamento de Cygnus, bajo el pretexto de una investigación de seguridad intergaláctica. Kael llegó, visiblemente nervioso, pero manteniendo la compostura. Lyra lo enfrentó en su sala del trono, un lugar diseñado para aplastar voluntades. Le preguntó por qué no se había retirado, por qué no había sentido miedo. Kael respondió con una simple verdad humana, que el miedo era una pérdida de tiempo cuando se estaba frente a la ley. No había maldad en su corazón, solo deber. Frustrada por la falta de una respuesta cósmica o mágica, Lyra le preguntó directamente, ¿qué quieres de mí? Todos buscan mi poder, mi inmortalidad, mi influencia. ¿Qué buscas tú, humano insignificante? Kael miró a la reina, no a la corona. Y pronunció las palabras que cambiaron el destino de la galaxia. Yo no quiero tu poder, ni tu inmortalidad. Esas son las partes que todos temen. Yo quiero lo que mantienes escondido. Tu mejor parte. Lyra se rió, una risa fría, casi un graznido. ¿Y qué es eso, cadete? Kael se acercó y, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, señaló un rincón olvidado de la sala del trono. Lyra tenía una pequeña estantería, cubierta con un velo de seda. Ningún consejero o sirviente se atrevía a tocarla. Kael dijo, su mejor parte, Majestad, es lo que usted protege con más celo, no su poder. Es su arte. Lyra había sido una pintora prodigiosa antes de asumir el trono, creando lienzos que capturaban la belleza cruda del universo, pero había abandonado el arte por la política. El velo ocultaba su primera y última obra maestra, el retrato de un atardecer cigniano, lleno de colores cálidos y esperanza, la antítesis de su vida vampírica. Lyra se quedó sin aliento. Lyra entendió. Todos los demás vieron la sed de sangre y el poder. Kael, el humano efímero, había buscado la belleza, la chispa de creatividad y luz que la reina vampiro había reprimido. Era esa humanidad en ella, esa vulnerabilidad, su mejor parte, lo que todos ignoraban por miedo a lo oscuro. Kael se atrevió a extender la mano no por el poder, sino por la conexión emocional. Lyra se quitó el guante. Esta vez, fue ella quien extendió su mano desnuda hacia la de Kael. El contacto fue diferente. No hubo drenaje, no hubo miedo. Solo la cálida, extraña sensación de una mano que buscaba dar, no tomar. El miedo de Lyra a ser amada era más grande que su sed. Los consejeros de Lyra estaban horrorizados. La galaxia temblaba ante la idea de que la temida reina vampiro se uniera a un simple humano. Pero Lyra había tomado su decisión. Se puso de pie, su aura brillaba con un poder renovado, no de conquista, sino de propósito. Miró a Kael, el hombre que había desafiado el protocolo galáctico de desprecio. El destino de la reina vampiro alienígena Lyra había cambiado. Ella no necesitaba una pareja de su estirpe, necesitaba a alguien que viera más allá de la máscara del poder. Ella había sido ignorada hasta que alguien decidió arriesgarlo todo por su luz oculta. Y así, la reina solitaria encontró un nuevo
Consorte, un cadete humano, que le devolvió el pincel, la esperanza y el amor a un corazón que la galaxia había dado por perdido.